que por favor sintonicen junto a nosotros. Y este lunes salgo al Medio Oriente, estaré compartiendo el Evangelio en Dubái y después de una semana allí voy a Yakarta, que quiere decir que en el 10º aniversario de septiembre 11 estaré predicando en la ciudad mayormente poblada del mundo de musulmanes, ¿no? Será interesante. Espero sus oraciones. Y estoy reuniéndome, por supuesto, con un grupo cristiano allí porque no se puede hacer evangelismo público en algunos de estos países. Le agradecemos entonces sus oraciones por esas reuniones. Bueno, con toda esa introducción vamos a entrar a la lección. El título es La adoración en la iglesia primitiva y tenemos un versículo de memoria. El mismo se encuentra en 1 Corintios 13, verso 1. 1 Corintios 13, 1. En su cuaderno lo van a encontrar allí. Le invito a que por favor lo digan junto a mí. ¿Están listos? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora, hay mucho que se dice en cuanto a las lenguas, ¿no? Y Pablo dice claramente, bueno, si ustedes hablan en lenguas pero no tienen amor, ¿de qué sirve? Y en nuestro culto de adoración, hablando acerca de la adoración, si tenemos todos sonidos preciosos que salen de nuestros santuarios cuando adoramos, ya sea que era la resonancia del predicador o el coro precioso o una orquesta muy profunda y no hay amor, ¿es aceptable esa adoración a Dios? Bueno, hablaremos un poco más acerca de eso. Ahora, bajo el primer encabezamiento, está hablando acerca de muchas pruebas. Vayan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 1. Hoy estaremos hablando acerca bastante del libro de Hechos y de Corintios. Hechos el capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. El primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, convincentes, ¿no? Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es interesante, ¿no? Dice que fue visto por ellos 40 días. Pero en Pentecostés cae el Espíritu Santo y es 50 días después de la Pascua, ¿no? Quiere decir que entre el momento en que Cristo hizo su última ascensión y la descendencia del Espíritu Santo, hubieron 10 días. Cuando Cristo murió y resucitó, Él ascendió al cielo. Entre lo que se encontró con María y le dijo, no me detengas porque no he subido a mi Padre. Él ascendió al Padre y se declaró que su vida y su sacrificio fueron aceptados delante de Dios y luego descendió y durante 40 días en diferentes ocasiones le apareció a los discípulos, a veces 2 de ellos o 1, como María y Pedro, los que iban camino a Emaús, también a los 12 en el aposento alto, otro grupo que estaba pescando junto al mar y le dio entonces pruebas indubitables de que él sí estaba con vida. Y luego dijo, esperáis en Jerusalén hasta recibir la promesa del Espíritu Santo, y serán mis testigos. Por lo tanto, así lo hicieron, y el Espíritu Santo fue derramado. Ahora tengo varios versículos que necesito que me ayuden leyendo. Creo que algunos ya tienen algunos. Bueno, ¿dónde están los micrófonos? Ray tiene uno, Barry tiene otro aquí. Hechos 13:31, ¿quién lo tiene? Muy bien, aquí. Y alguien, por favor, búscame Hebreos capítulo 2, versos 2 y 3. Muy bien, tú serás próximo. ¿Por qué no leemos quizás Hechos capítulo 13, Hechos 13:31? Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Fue visto en muchas ocasiones. Fueron pruebas indubitables. ¿Qué evidencia aceptarías tú? La Biblia dice que en la boca de 2 o 3 testigos que algo sea establecido. ¿Cuántos testigos hubieron de que Jesús estaba con vida? Pablo dice que en una cierta ocasión se le apareció a 500. O sea, ¿le creerías tú a ese grupo? Entonces hay diferentes testimonios, tanto escritos como verbales, que vieron a Cristo Jesús, que no era un fantasma, comió frente a ellos, se sentó con ellos, dijo, tóquenme, miren, hizo todo lo posible para poder comprobarles que no soy una aparición,
No soy un sueño comunitario que ustedes están teniendo. Soy verdadero, soy real, según ustedes lo entienden, y estoy con vida. He resucitado a los muertos. Eso también nos da esperanza porque sabemos que estamos en camino al cementerio cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y sabiendo que Jesús resucitó y Él nos dice que nosotros también resucitaremos, nos da esperanza. Por lo tanto, queremos saber si Él resucitó. Sí, y Él dio muchas pruebas indubitables de eso. Ahora, aquellas pruebas fueron entregadas a nosotros no tan solo a través del ministerio de Cristo Jesús a través de 3 años y medio, le habló a los judíos, sino que también se encontraron también el testimonio de los que caminaron con Él. Él transfirió el manto de su ministerio a los apóstoles. Dijo, así como el Padre me ha enviado, os envió a vosotros. Puso sus manos sobre ellos, lo autorizó, los llenó de su espíritu y fueron calificados para hacer algo único. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3 aquí. Y estamos listos. Adelante. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Primero hablado por el Señor, luego confirmado por los que lo oyeron. Entonces, estas pruebas indubitables y el mensaje del Evangelio vino, por supuesto, de Cristo Jesús y fue dado por otros. Hago una pregunta entonces que quizás piensen que sea un poco difícil. ¿La adoración cambia a través del tiempo? ¿El cómo adoramos, la adoración verdadera, cambia? Bueno, debemos siempre adorar en espíritu. Debemos adorar en verdad. El objeto de nuestra adoración siempre debe ser Dios. Siempre debemos reverenciar su nombre. Ahora, vamos a cambiar la pregunta un poco. ¿Las mecánicas como tal de cómo le adoramos cambian? Le daré algunos ejemplos. La manera en que Abraham adoraba a Dios. Él construyó un altar con ¿cuántas piedras? Escuché 12, ¿no? No dice cuántas piedras utilizó porque Jacob no había nacido todavía, que tenía las 12 tribus de Israel. Y fue durante ese tiempo que Moisés dijo, bueno, asegúrese que su altar tenga 12 piedras. Nada en cuanto a Abraham dice que debía tener 12, perdón. No sabíamos cómo aparecían sus altares. Por lo tanto, el altar de Abel y de Abraham quizás eran diferentes del altar del tiempo de Moisés en adelante. Cuando se les fue, dijo, bueno, 12 piedras, ¿no? Recuerden cuando Elías reparó el altar del Señor sobre el monte Carmelo, fueron 12 piedras, ¿no? Se les dijo claramente cómo adorar. Abraham adoró en un templo o usualmente afuera. Pero vino el tabernáculo luego y, bueno, cambia las mecánicas entonces de cómo sacrificaban, porque era como que en lugar de tener un sacerdote por familia, había una tribu entonces de sacerdotes ahora para una nación completa. Por lo tanto, cambió las mecánicas como tal. Ahora tenemos que hacer una pregunta porque el estudio habla acerca de la adoración en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. ¿Cambió entonces las mecánicas de adoración para los apóstoles? No teman, no teman. Sí, seguro que sí. O sea, cuando Cristo murió, ese fin de semana cuando Él murió, y yo le he dicho en varias veces, el sumo sacerdote rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo sacerdocio. Nosotros somos los sacerdotes. Y el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay un templo diferente. Cristo dijo, destruyen este templo hecho de manos y en 3 días yo levantaré uno sin manos. Hablando acerca de su cuerpo, su iglesia. Por lo tanto, necesitamos aún adorar al mismo Dios. Lo adoramos en espíritu y en verdad. Reverenciamos su nombre, adoramos el mismo día, sí, los mandamientos no cambian, pero la mecánica como tal, no sacrificamos corderos, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo todos? Bueno, cuando hablamos acerca de las diferencias en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, algunas cosas cambian. Siempre y cuando no se cambien los fundamentos de la adoración, según los mandamientos, se debe hacer de manera con reverencia. Hay ejemplos y principios en la Biblia que no cambian. Algunas de las mecánicas quizás cambien.
Bueno, la iglesia primitiva. A veces se reunían en hogares, ¿no? No hay nada malo con eso ahora, pero si tú estás aquí y decides, bueno, pastor, no vamos a venir a la iglesia central ya más, vamos a reunirnos en nuestros hogares, quizás yo me sienta mal. Pero dicen, bueno, tengo un precedente del Nuevo Testamento, pero eso fue antes de que ellos pudieran hacerlo públicamente porque era en contra de la ley. La Biblia identifica el sábado como la Santa Convocación. ¿Por qué no podemos o debemos reunirnos como grupo y no como familia, no? Bueno, entonces, podemos entonces consolidar el impacto de esta manera. Por lo tanto, algunas de las mecánicas cambiaron. ¿Han escuchado la expresión verdad presente? ¿La verdad presente? Bueno, el término la verdad presente se utiliza en el espíritu de profecía más de 1900 veces. La encontramos una vez en la Biblia, por lo menos yo la encontré. Quizás está en varios lugares, pero solo la identifiqué en una. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro está diciendo, nuestro mensaje de hoy, desde que Jesús vino, es un mensaje diferente al que antes de él venir. Pastor Doug, ¿tú estás diciendo que la verdad cambió? No, dije que la verdad presente cambió. Si usted estuviese viviendo antes del diluvio, ¿qué predicaba Noé? Arrepentíos y entraos al arca. Esa era la verdad presente. Era muy relevante a lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Si vivías en el tiempo de Moisés, la verdad presente era, sígueme al cruzar ese mar al desierto, en camino a la tierra prometida. Ese era el mensaje de aquel día. Si vivías en el tiempo de Isaías, él estaba diciendo, arrepentíos, seremos destruidos por los babilónicos. Y Jeremías. Si hubieses vivido durante el tiempo de Nehemías, el mensaje sería, mira, no te acomodes en Babilonia y vamos al hogar, vamos a la tierra prometida. Esa era la verdad presente de aquel entonces. Si vivías en el tiempo de Juan el Bautista, hubiese sido, prepárate porque el Mesías viene, ha de aparecer. Y después de que Jesús llegó, ya se apareció, Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, Él asciende al cielo, y el mensaje era, recibe a Cristo Jesús, Él es el Mesías, lo comprobó, y a través de la historia ha habido diferentes movimientos de reavivamiento con diferentes énfasis de la verdad presente. Para nosotros, podemos señalar un versículo que detalla nuestro caminar, y no estoy hablando acerca de la gran comisión, sino de la verdad presente para los adventistas del séptimo día y el mundo hoy día. El mensaje de los 3 ángeles, ¿cierto? Ese es el mensaje para llevar al mundo. Realmente no tenía sentido que... a ver, ¿quién escojo? Un momentito. Enoch. Que dijera, no recibas la marca de la bestia. Porque Enoch vivió durante el tiempo de Noé, ¿no? No tenía sentido el decir, mira, salgan y huyan de la bestia. No tiene sentido para aquel entonces, ¿no? Pero sí tiene sentido hoy día porque tenemos un poder representado por la bestia, ¿no? Bueno, cuando pensamos entonces en la adoración en la iglesia, también tenemos que recordar que fue llevado en el contexto de la verdad presente. Muy bien. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, y de hecho yo le voy a pedir que por favor alguien lea versículo 1 y 2. Yo no repartí ese versículo, creo. Deja ver. No lo hice. Alguien por favor léeme Hechos capítulo 2, 1 y 2. ¿Hay un voluntario? Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. ¿Por qué no lees hasta el versículo 4? Perdóname, yo quiero que continúes. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se sentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Muchas gracias, muy bien. O sea, ¿había ocurrido esto antes? No como este, ¿no?